¿Dónde quedan aquellas historias de las personas que nos forman? Esas que no solo enseñan teorías, sino que ponen magia en sus clases para que nos enamoremos de la profesión. Esto es Do Central, un podcast que sale del salón de clase y se encuentra con el mundo real. Hoy nos acompaña una persona que llama la atención con su autenticidad y por esos estampados en sus camisas que, más que un diseño, son una premisa viva de sus clases. Un docente que no solo explica contenidos, sino que provoca preguntas y nos invita a pensar distinto. Hoy está con nosotros el profesor Jorge Palomino. Hola, profe. Primero que todo, muchas gracias por tu tiempo, por tu espacio. Estamos acá pues para hacerte como unas preguntitas sobre tu vida, tu proceso laboral, cómo te has sentido, qué has hecho. Entonces, pues bueno, cuéntanos quién es Jorge Palomino. Bueno, yo soy un comunicador social y periodista egresado de la Universidad Central, magíster en estudios culturales de la Universidad de los Andes y doctor en ciencias sociales de la Universidad Javeriana. Soy un docente investigador. En eso he pasado toda mi trayectoria profesional, siempre ha sido en la docencia y en la investigación, tanto en la Universidad Central como en otras instituciones. Soy una persona ñoña, me gusta estudiar, pero también me gusta todo lo relacionado con la cultura pop, la música, el cine. Ok. Sí, claro, profe, no, pues principalmente, ¿qué lo inspiró a usted a estudiar comunicación social? ¿Qué lo motivó? A mí, para estudiar comunicación social, fue como la triangulación de tres cosas. Cuando yo era adolescente, me gustaba leer mucho, me gustaba escribir y me gustaba el cine y todo el lenguaje audiovisual. Sumado como no era como el centro, pero estaba ahí como rondando como lo contemporáneo, lo que pasaba en el planeta en el día a día. Entonces la carrera que me permitía triangular como todos esos gustos, a mí me gustaban como las clases de ciencias sociales, pero también las de español. Entonces decía, ¿qué puede ser? Y pues, ¿qué puede ser? Comunicación. Ok, profe. ¿Y sientes que esos gustos que tú tenías cuando escogiste la carrera los has podido desarrollar a lo largo de tu experiencia laboral? Me dices que te gusta el cine, que te gusta escribir, leer. ¿Crees que sí te ha permitido como explorarte en esas áreas? Claro que sí, digamos, no soy un productor de cine, no, pero sí me ha dado herramientas para gozar más de esos elementos. Pero también el cine, la literatura, la teoría social, la filosofía, son campos que son necesarios para pensarme como comunicador y que son fundamentales para pensar también las prácticas y los procesos de investigación. Entonces digamos que todas esas pasiones para mí han sido como elementos de los que yo me nutro para poder desarrollar tanto mi actividad como docente como de investigador. Ok. Claro, profe, su merced me dice que le gusta la literatura, escribir. ¿De qué le gusta escribir? En este momento llevo mucho rato dedicándome como a la escritura académica, es decir, a producción de ensayos, de artículos científicos, de libros académicos, que es en lo que me estoy moviendo más recientemente, como en la escritura y en esas prácticas. Ok, y entre la investigación y la docencia, ¿cuál crees que es como tu mayor pasión? Por lo que más te interesa como estar metido en este ámbito de la comunicación. Lo que pasa es que para ser docente, y particularmente docente del área como de teoría y de investigación, hay que hacer investigación. Entonces digamos que no se puede una sin la otra, son cosas que están íntimamente vinculadas y ligadas. Digamos que puedo decir que hay dos momentos de mi trabajo que me gustan mucho, que es el goce por el que uno se aguanta todo lo demás, y es el momento de entrar a clase, el contacto con los estudiantes. Yo creo que es uno de los momentos más fascinantes, de los mejores momentos. Eso sí, uno queda agotado, como si succionaran toda la energía vital, es como si me succionaran todo, porque uno lo da todo en el aula de clase, pero también cuando sales a hacer trabajo de campo. Okay. Entonces creo que ahí hay como un gusto por estar con la gente, por escuchar a la gente, por
por trabajar con la gente. Entonces creo que ahí hay como, son mutuas, no son excluyentes, ni puedo ser una más que la otra, porque son para mí necesarias para lo que hago. Ok, ¿y con qué comenzaste? ¿Con docencia o con investigación? Yo inicié con investigación, yo inicié como auxiliar de investigación. Digamos que ser investigador implica hacer como todo un recorrido, ¿no? Entonces uno arranca como bebé auxiliar de investigación, asistente de investigación. ¿Bebé auxiliar de investigación? No, como auxiliar de investigación. No, auxiliar de investigación, asistente de investigación, y vas como creciendo hasta que te conviertes en un investigador. Ok. Claro, ¿y por qué decidiste entonces dedicarte también a agregarle ese tipo de docencia? Porque para mí lo académico, que es en general, digamos, docencia e investigación, igual académico, lo académico tiene o surge por mi propia experiencia. A mí la universidad me cambió la vida, y yo lo digo todo el tiempo y lo repito siempre. A mí me cambió la vida de una profesora y yo dije, yo quiero poder hacer lo mismo con la misma fuerza ¿En la que universidad? ella. Claro, en la universidad, mi maestra de primer semestre, que es Nina Cabre. Sí, como fue un momento mágico, así que me voló la cabeza, me hizo pensar cosas que yo no me había imaginado, preguntarme cosas. Entonces yo dije, yo quiero hacer lo mismo que ella hace con otros. Y ver lo que implica ser un buen maestro, que implica preparar la clase, leer, toda una suerte de esfuerzo, pues también pasa por la investigación. Entonces fue como, y ya después cuando fue mi jefa, Y tú en ese momento, o sea, en ese momento que tuviste la clase con tu profesora, ¿fue como una clase de epifanía, lo describirías tú? ¿Cómo te abrió los ojos ante...? O sea, en ese momento tú supiste cómo a esto me quiero dedicar toda la vida. literal, o sea, yo tengo así el momento, o sea, primero las clases de ella siempre son muy poderosas, pero particularmente hubo una clase, para mí ese es como el momento, así, revelación. Porque además para mí es una pregunta vital. Entonces estamos hablando, ella está explicando algo sobre el discurso, sobre qué es un discurso, y empezó a hablar de un libro que se llama El discurso amoroso de Roland Barthes, para hablarnos que uno podía pensar que los discursos versan sobre diferentes asuntos. Cuando ella dijo esto del discurso amoroso, mi cerebro hizo... Okay. O sea, imagínense en cualquier edición de Audition, Sí. mi cerebro hizo como, wow. Dije, eso es lo que yo quisiera hacer. Ay, qué bonito, profe. Sí, no, claro, profe, es muy chévere, sí, porque, o sea, personalmente eso sí también me pasó. Un profesor en el colegio como que lo encamina a uno a ser pues periodista o comunicador. Bueno, profe, yo quería también preguntarle actualmente qué está investigando, qué está haciendo. Bueno, en la actualidad yo tengo como 3 líneas de trabajo activas. La primera, que para mí es como la de toda la vida, es la pregunta por la experiencia afectiva. Digamos, todo el tema de afectividad, que está vinculado con preguntas por el cuerpo, por la subjetividad, digamos que hay un bloque de trabajo. El otro, que tiene que ver con la pregunta por la tecnología, para mí es muy fuerte. Y el otro, que es como el que le he ido cogiendo cariño con el paso del tiempo, tiene que ver con los procesos de apropiación social de conocimiento. Son como mis 3 pequeños seres de luz con los que trabajo. También trabajo en temas de género, que para mí también son muy importantes. Y esos procesos investigativos, es que tal vez una vez se siente la investigación muy ajena a uno, como que es como, bueno, sí, allá investigan, producen tal vez ciertos textos o algo así, pero crees que, o sea, ¿cómo crees que tu investigación podría tener como una presencia fuerte en la vida de las personas o en tu labor docente o en tus estudiantes? ¿O cómo haces como esa articulación con tus procesos investigativos y las clases? Y las clases o las personas, como la vida en general? Digamos que lo primero que hay que entender, que me parece una pregunta muy bonita, es que la investigación no es por allá una cosa lejana de los seres. Tiene que ver con el poder tener herramientas y elementos que te permitan trabajar
eso que te genera curiosidad, esas preguntas que están allí, que te mueven. Y para mí encontrar la investigación ha sido un elemento importante para poder curiosear. Mi curiosidad, por eso les decía ahorita el recuerdo de la clase, ¿no? Ver a lo afectivo. Y cuando uno empieza a problematizar, ¿no? ¿Qué es lo afectivo? ¿Cómo se vive? Uno empieza a ver que la investigación tiene que ver con la vida de las personas, no es una cosa que está ya aislada. Eso por un lado. En relación con las clases, yo creo que digamos, cada profesor tiene como su modo particular de dar las clases, de trabajar las clases, y para mí la investigación me ha permitido hacer dos cosas. La primera es que sin querer, queriendo, porque no es una intención, es más una práctica que uno como se ejercita todos los días, uno empieza a hacer como investigación con sus estudiantes, empieza a entender qué pasa en sus mundos de vida y a tratar de conectar algunas cosas, algunas de las experiencias que tienen con los contenidos de la clase, ¿no? Desde los productos culturales que consumen para trabajar industrias culturales. Entonces, están escuchando esto porque en lugar de dejarlo allá guardado, no lo traemos a la clase a ver qué pasa con eso que traemos, ¿cierto? Entonces creo que esa es como la segunda cosa, como estar abierto, porque tiene que ver más con una conducta de entender que ustedes son sujetos, que los estudiantes saben cosas, y eso es parte como del compromiso ético de los investigadores, particularmente en el caso de las ciencias sociales, y es entender que no hacemos investigación con objetos, sino con personas. Y eso significa que todo el tiempo estás en una práctica, en un modo de acercarte a las personas donde estás tratando en la medida de lo posible estar abierto y a la escucha y a la atención de qué les pasa, de qué hacen, y tratar de usar eso en la clase para mí es importante, que sus experiencias en la medida de lo posible se conviertan en parte de lo que trabajan, en parte de lo que reflexionan. Sí. Me parece muy lindo eso porque es como incluir de pronto, o sea, como una forma más cercana de entender todo, o sea, desde la comunicación hasta la vida, hasta las teorías. Y sí recuerdo mucho que en tus clases sí tratabas mucho como de tener estos momentos de conjetura, ¿sería? Congeniar. Como cuando algo se pone famoso o algo así, como aprovechar esos booms para explicar ciertas cosas. Y obviamente eso es muy lindo porque hace como una apropiación más bonita del concepto. ¿Has tenido como en clase o en tu labor docente como algún momento que tú recuerdes mucho, que tú dijeras como por esto hago esto, o que te haya abierto como los ojos o el camino a seguir haciendo diferentes cosas? Yo creo que es más que un momento en clase, es lo que pasa cuando uno los empieza a ver cuando crecen. Yo me encanta recibirlos en primer semestre, o sea, no es algo muy habitual que los profes quisiéramos las materias del primer semestre porque tenemos están chiquitos, vienen con las mañas del colegio, pero que es lo bonito de recibirlos en primer semestre, que uno empieza a ver como los cambios, ¿no? Como las transformaciones que ustedes van teniendo a lo largo de su carrera, que no todas pasan por mí, o sea, no puedo decir como todos se han transformado por mis clases, espero que la mayoría sí, pero sí que pasa que uno empieza a notar esos cambios. Y es muy bonito verlos como van creciendo y como van floreciendo. Para mí eso es una de esas cosas encantadoras de la docencia, es verlos florecer, ¿no? Yo ya llevo 100 años como profesor y pero vean por ejemplo a mis primeros estudiantes ya así con unas carreras sólidas, verlos como crecer en sus vidas profesionales, pero también personales. Para mí ese es el momento en que sí se aguanta, porque hacen cosas o porque después de 1000 años me buscan, me escriben como profe, o porque yo veo, por ejemplo hay uno en particular que hace comunicación política, que trabaja con políticos, y yo digo, yo conozco este trabajo, yo sé de dónde viene, porque digamos su trabajo de tesis, por ejemplo, fue sobre lo popular, sobre las bucetas, o sea, era una cosa sobre la cultura popular. Y cuando tú empiezas a ver como la forma en que está generando la estrategia de comunicación, dice, este man entendió todo lo popular. Y después
Claro, yo lo dije, pero después, como al rato me escribió, oiga, profe, mire, me acordé de usted porque está haciendo esta cosa, súper chévere. Entonces, qué lindo, ¿se acuerdan? No, claro, es que en ese caso pues también lo pongo la situación de la clase y digamos de estudiar, no soy muy fan de las canciones en inglés, pero estudiar ese tipo de canciones, ver el mensaje que quiere dejar el cantante, que usted nos hace entender, todo eso nos abre bastante la mente, claro. Y bueno, para irnos un poco aparte, ¿qué le gusta leer? ¿De qué le gusta leer? Lo que pasa es que yo soy un lector de todo y como muy de mood, depende del mood en el que esté. Yo leo me gusta mucho leer cosas de ciencia ficción. Creo que la buena ciencia ficción es muy interesante porque es una forma de cuestionar el presente. Digamos, la ciencia ficción no nos habla tanto del futuro, sino del presente. Me gusta mucho leer literatura escrita por mujeres. Creo que suelen tener una fuerza, una cosa impresionante. Leo teoría, pues me encanta leer teoría, eso sí, baila, y sí, es como entre mis gustos. Leo de todo, pero todo depende mucho de qué quiero. Quiero llorar, quiero reír, quiero ¿Y qué nos asustarme. recomiendas para llorar? Yo creo que para llorar, depende de cómo queramos llorar, pero yo creo que por ejemplo las escritoras trans me parece que escriben unas cosas así súper Nunca leí. conmovedoras. Una persona como Camila Sosa Villada, creo que es como revolucionaria, te revuelve el estómago y te hace como, ¿no? Alana Portero también me parece muy fuerte. Pues otra que es, no, lo que pasa es que no sé si me hace llorar, es como es un golpe del estómago. La vegetariana, la Nobel, y las dos últimas, la Nobel francesa, que se me acaba de ir el nombre, Ernaux, y la de vegetariano, me parece que son escritoras que te cogen esto. Hay más libros de la doctora vegetariana que sean como por esa línea también como tan sentida. Una clase de griego, una que es algo de las cosas comunes, pero se me acaba de olvidar el nombre, que es Amarillito, jamás. El trabajo editorial que han hecho con ella en español es como por colores sus libros. La vegetariana es como, está en rojos, la clase de griego está en azul, la que estoy pensando está como en amarillito. Okay. Son historias muy, muy potentes. Una Joan Dion. Ahorita estoy leyendo a una mexicana que se me olvida, que ahorita estuvo sonando mucho para el Nobel, que es Cristina Rivera Garza. Hoy estoy fatal con los nombres, pero el libro se llama El verano increíble de Liliana, que cuenta de primera mano como su experiencia como hermana menor de una víctima de feminicidio. Entonces es ella contando muchas cosas que pasan años después del feminicidio de su hermana, es lo que ella encuentra en las cartas que su hermana escribía cuando era joven. Entonces es un retrato muy bonito, muy fuerte también sobre lo que pasa con el feminicidio, pero también un ejercicio de escritura muy chévere. Ursula K. Le Guin me parece que es potentísima en la ciencia ficción. Octavia Butler. Ay, súper. ¿Tú crees que ahorita en esta generación es menos común que lean? ¿Cómo ha sido también eso? Porque supongo que ha sido un poquito difícil como hacer ese interés por la lectura o que sean conscientes de que los temas que se pueden tratar son importantes y que pues igual también como todo este tema de la inmediatez y las redes sociales pues ha generado también un poquito de desarrollar poca atención y poca como quedarse, como adentrarse en la lectura para pues tener un conocimiento como más mejor. Entonces, ¿sí crees que es así o no? Tal vez tenemos como un poco de sesgo ante eso. Hay como una combinación de elementos que hace que a estas generaciones les cueste más trabajo que las anteriores. No es que las anteriores fueron los lectores pues más, pero si hay unas dificultades que están allí, son generaciones que son hiperestimuladas. Entonces, si la cosa no me hace reír, si no estimula mis sentidos de alguna manera, me aburre. Entonces, leerlos agota mucho, escucharlos agota mucho, concentrarse los agota mucho.
Eso por un lado, digamos como que hay unas condiciones estructurales de sobreestimulación que hacen que las actividades que requieren concentración les cueste esta vida y la otra. Eso por un lado. Por el otro lado creo que hay una sospecha sobre para qué sirve pensar. Es decir, creo que son una generación que quieren hacer mucho y que eso de sentarse, pensar, evaluarse lo dejamos a ChatGPT, no lo quiero hacer yo. Por eso creo que la acogida que tiene ChatGPT. Pero también creo que hay chicos y chicas y chiques muy interesantes que tienen unas sensibilidades y que encuentran recursos para leer, ¿no? Y hacen como su tarea por su propio lado, porque también hay condiciones, qué sé yo, en el colegio los obligaron a leer la cosa más aburrida del planeta, y como era una tarea y era obligatorio, entonces tenía que leer el Cantar del Mio Cid, y entonces fue obligatorio, entonces se volvió así súper aburrido, entonces ya no lo quiero leer, y ya no quiero leer nada. Entonces también hay una condición de la práctica pedagógica en ese contexto tan hiperestimulado que hace que a muchos y a muchas les cueste la lectura. Es que, exacto, sí, su merced, pues ha visto generaciones anteriores que puede que les guste leer, como puede que no. ¿Qué les recomienda, digamos, a los que nos están escuchando, a los que nos están viendo, un tip para leer, para que se vuelvan buenos lectores? Porque creo que pues en esta carrera y no sé, en derecho en todo toca leer, hasta para informarse de política toca leer. Entonces, ¿qué se me hace que nos recomienda? Yo creo que el truco para cogerle cariño a la lectura es entender que la lectura es una cosa de moods. Porque a uno parecerá que le enseñan que si compraste X libro, yo sé que además comprar un libro es un privilegio, acceder a la literatura es un privilegio, pero a veces nos enseñan que si estás leyendo algo, tienes sí o sí que terminarlo. Aburre, no te guste, no, porque además uno siempre llega a los textos buscando que algo le diga a uno el texto, el libro no me está diciendo nada. Entonces lo primero es entender que uno puede interrumpir la lectura de un libro, dejarlo en pausa y no terminarlo, es una opción, o retomarlo después, porque en ese momento particular, qué sé yo, estás entusado, pero estás leyéndose una historia de amor re romántica, entonces evidentemente no quieres leer eso, no necesitas leer eso. Okay. Entonces puedes dejarlo y no pasa nada. Pero ¿qué significa dejarlo? Pues que tomes otro, que busques otro camino. Entonces uno va buscando qué cosas le gustan a uno, qué cosas no, qué cosas leer en qué momentos, ¿no? Hay momentos donde uno lee unas cosas así, como, esto me está golpeando mucho y no puedo procesarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, con Ernauds, con la novela, a mí me pasó que cuando murió mi papi, yo estaba leyendo, eso es azar del destino, estaba leyendo la novela que ella escribió de cuando murió la mamá de ella. Entonces yo no podía leerla, no podía. Por más que entendía y me conectaba con lo que ella estaba diciendo en la novela, no era el momento. Okay. Terminé el libro hace como el año pasado, ¿sí? Pero en ese momento no, y hay que entender que hay momentos que no, y hay libros que no, o puede que haya estilos que no, y no pasa nada. ¿Tú crees eso de que el libro lo escogió uno? Hay gente que dice que por los momentos uno, pues sí que el libro como que lo llama, como que le da eso. Yo no creo tanto en eso, pero yo sí creo que uno se puede informar muy bien de qué va el libro que estoy viendo. No es solo que la portada me pareciera linda, Okay. sino, oiga, venga, googleo de qué va y qué tal la historia que se llame La Vegetariana, ¿no? Por poner un ejemplo, y yo me estoy imaginando que es una historia de zombies, pero no es de zombies, ¿cierto? Como informarme de qué va, informarme quiénes suelen acercarse a este tipo de, como informarme antes de escoger el libro puede ayudarme mucho. Sí. Es que se me hizo muy interesante lo que dijiste ahorita sobre cómo esta pereza del pensamiento. Entonces, también, yo a veces critico a algunos profes porque es como que ellos saben que eso está sucediendo en este momento, pero igual siguen como con las mismas herramientas o con los mismos quehaceres de toda su labor docente, sin darse cuenta que de pronto el mundo necesita
reformarse en esas cosas. Y decías que sí había como una pereza de pensar y que ahorita solo se lo dejan a ChatGPT. Y es muy cierto. Entonces, pues quería preguntarte tú cómo haces para que esa pereza de pensamiento no se instale tanto en tus estudiantes o si de alguna forma o simplemente es así y ya. Digamos, yo creo que es un reto que todos los profesores tenemos y que la universidad, no la universidad central, sino la universidad como institución tiene es ¿por qué es importante pensar? ¿No? ¿Por qué es importante cuestionar? Y yo creo que estamos en un momento histórico en el que las condiciones de vida de las personas son muy difíciles. Y eso de ponerse a pensar es un privilegio, o sea, hay que pensarlo muy bien, ¿no? ¿Cómo le puedo yo pedir a un chico que para pagar su carrera tiene que sentarse 1000 horas en un call center en unas condiciones inmundas donde no le queda tiempo leer, ¿no? Entonces la pregunta tendría que hacerse con, bueno, si estoy teniendo un problema para hacerlo, que los chicos piensen, ¿qué puedo hacer? Es generar experiencias. ¿Cómo puedo trabajar con experiencias en mi aula para mover la pregunta? Porque es que además yo a veces sí creo que ese es como un problema que tenemos algunos profes, y es que queremos como que el estudiante salga con la pregunta y la respuesta, y desafortunadamente no somos conscientes que posiblemente nunca vamos a llegar a la respuesta a la pregunta que se está haciendo el estudiante. ¿Qué sí podemos hacer? Llevarlo a encontrar las preguntas adecuadas sobre lo que él quiere, sobre lo que él o ella desea, sobre su vida, sobre su profesión, y por esa vía podemos hacer ese ejercicio, porque a veces los profes caemos en la trampa de pensar que necesitamos que lo aprendan todo perfectamente, y eso hace que entremos en prácticas que no corresponden con el momento actual, que no corresponden con el contexto de los chicos, y lo que no entendemos es que si queremos que piensen, debemos generar experiencias que los conduzcan a eso. Claro, sí, bueno, siguiendo con el tema de ChatGPT, ¿usted lo utiliza en su día a día o no lo suele utilizar o cómo maneja usted ese tema? Yo trato de no puedo decir, voy a usar la frase del creador de Sam Altman, que es uno de los que está detrás de ChatGPT. La inteligencia artificial es una tecnología inevitable. Penetró, llegó y está transformándolo todo. Entonces, entrar en una perspectiva de no usarla y tampoco permitir que los estudiantes la usen es anticuado, asincrónico, o sea, como que no va a funcionar con lo que estamos viendo. En mis usos particulares, yo la uso para cosas muy concretas, porque todo el tiempo en mi cerebro estás gastando medio litro de agua, así se refiere. Sí, es súper contaminante. Es súper contaminante las formas de trabajo que hay detrás, ¿no? Porque la gente se le olvida que las tecnologías tienen una materialidad, ¿no? Entonces implican formas de minería, de minerales raros, entonces por eso hay conflictos de guerra por todo el mundo para extraer minerales raros, ¿no? Pero entonces también los centros de datos y las formas de contaminación que generan, entonces uno es consciente de eso. Entonces la pregunta es que uno se hace es ¿qué tan relevante es que yo haga esto por ChatGPT? Realmente sí me va a ayudar, si es importante para lo que estoy haciendo o no, ¿sí? Entonces digamos que mis usos siempre parten de esa pregunta de realmente sí necesito, si es urgente que yo haga esto por acá, si necesito el apoyo de esta maquinita para esta tarea o la puedo hacer yo mismo. Es que sí, claro, pues es que al final si tú no le especificas bien a la inteligencia artificial lo que quieres, pues no vas a generar nada, no vas a generar un buen resultado en la búsqueda, ¿no? Bueno, su merced me decía que estaba investigando también de tecnología y todo eso, cuénteme más allá de eso. Bueno, yo digamos que el tema grueso de investigación sobre tecnología tiene que ver con usos sociales de la tecnología. Mi trabajo de investigación en general, como lo más conocido que tengo yo, es sobre el uso de los teléfonos móviles, es decir, cómo el celular ha reconfigurado los cuerpos y los afectos de las personas. Digamos que de esa investigación
Lo que yo señalo son varias cosas, entre ellas que el celular es un aparato prostético de las experiencias afectivas, ¿cierto? Y en ese sentido hay una coincidencia entre el desarrollo de este dispositivo tecnológico y un momento particular en la historia del desarrollo del capitalismo, que esas dos cosas se unen y dan forma a esas prácticas o a esos modos en que vivimos las emociones de manera contemporánea. Entonces, digamos, por ahí es donde se va mi trabajo sobre tecnología, no es sobre el desarrollo técnico de la tecnología, sino sobre los usos sociales de la tecnología. Ok. Bueno, claro, sí, somos conscientes, claro, que la juventud ahorita está muy dependiente del celular y pues más por lo que Mercedes decía de como de la interacción también, ¿no? Porque principalmente también para comunicarse con usted pues toca mediante un dispositivo móvil o con mi pareja. Para tener un contacto más directo. Entonces con mi pareja también, digamos, constante día a día. Entonces, Mercedes, ¿qué recomienda para que no se vuelva tan dependiente uno del celular y estar en contacto con la pareja, sino como aprender a soltar? Porque creo que estamos en una generación de que nos volvemos muy dependientes emocional y físicamente de la persona. Entonces, Mercedes, ¿qué recomienda para no ser tan dependientes del celular? Esa es una historia larguísima por varias razones. La primera es que debemos entender que el desarrollo del celular es una transformación profunda o es un signo más de una serie de transformaciones profundas en la condición humana, ¿no? Cada vez estamos más conectados o la vida se hace posible cada vez más a través de los desarrollos tecnológicos. Entonces, digamos que el problema de la dependencia uno ignora ese detalle fundamental, y es que hoy qué proceso vital no está conectado o atravesado por desarrollos de tecnologías. Lo que habría que preguntarnos es qué tipo de relación tenemos a través del celular, qué tipo de cosas son las que se manifiestan en esa comunicación constante, qué tipo de modelos de pareja son los que se generan o se despliegan a través de esa posibilidad de comunicación que genera el celular, ¿no? El celular hace una cosa de 24 horas, 7 días a la semana. ¿Y tú crees que esa relación que tenemos con los celulares también se podría llevar como a la dependencia que tenemos en las clases con ellos? Digamos, no sé, siempre imagino como un profesor que tenga los celulares lejos para que, o sea, lejos, digamos, como las maletas o algo así, para que no puedan utilizar ChatGPT o algo así. Bueno, y también, como reformando un poquito la pregunta, espera, en las preguntas es que me quedo sonando lo que se decía de poderse hacer preguntas. Entonces también relacionándolo un poquito como con el uso de la tecnología y eso, sería muy chévere que nosotros utilizáramos eso también para aprender cómo hacerlas, porque ahorita lo que yo veo es como que tú solo quieres la respuesta, pero esas herramientas también te sirven mucho a pensarte, como a formularte, a repensarte como de ciertas cosas que tú en tu diario vives. Entonces también creo que podría ser como una articulación chévere eso, como coger esas tecnologías que hay ahorita y pensarlas no desde la manera de él me hace todo, sino que me puede ayudar como para tener más conciencia crítica o tener un mejor pensamiento analítico. ¿Es algo que tú has incluido, que has pensado o cómo lo trabajas? Digamos, hay como dos cosas en esas dos como preguntas. La primera es que yo reconozco que es improbable y poco útil que guarden el celular aparte y no lo usen durante la clase. A mí me parece más importante que lo aprendan a usar a lo largo de la vida, por una muy sencilla razón, porque listo, pasó el salón de clase y estuvieron concentrados conmigo durante la clase, pero y después van a pasar las 8 horas siguientes pegados a la pantalla. Entonces sí tiene que ver con entender cómo esas dinámicas que genera el celular, ¿no? Entender qué pasa allí, porque además, listo, las normas de prohibición del uso del celular por menores, listo, muy bien, pero ¿qué van a hacer estos menores cuando sean adultos y tengan que usar estas tecnologías?
Entonces van a vivir una segunda adolescencia cuando tengan 20 años y ya no esté el profesor detrás quitándoles el celular. Entonces tiene que ver un poco con esas preguntas, y yo sí creo que es entender que está ahí, que está presente, que los caminos prohibitivos no suelen funcionar a largo aliento. El mejor ejemplo que uno tiene de eso es el colegio de curas, ¿no? O de monjas. Entonces normalmente quien estudió en ese colegio de curas o de monjas, al año se hizo todo en el pelo lo que los curas le habían prohibido, se pintó las uñas de todos los colores, se revolucionó radicalmente. Entonces la pregunta es, ¿realmente funciona? O al contrario, hay que construir una pedagogía de nuestro cerebro. Tranquilo. Bueno, claro, sí. Principalmente sí, prohibir es lo que su merced decía. Llegan a una etapa que pues lo pueden vivir a los 15 años, a los 14 años, y llegan a los 20 años con más transformados, con más peligro, siendo tanto como en el que uno lo utiliza, que le han prohibido todo eso. Puede ser muy peligroso también para las demás gentes en las redes sociales. Y bueno, ya para culminar, profe, pues agradecerle bastante por su tiempo, por sus palabras. Y nada, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias, profe.